Empezaremos, los que estamos aquí, empezaremos en 3-4 minutos, ¿vale? Las normas son las siguientes, que ya como este es nuestro escenario 2, pues primero daros las gracias desde el peso de Majadahonda, luego Borja y Manolo os contarán, pero yo la parte técnica, lo que vamos a empezar es Borja, luego Manolo y luego tendremos la charla con Leire. La charla, que sepáis todos, que seáis conscientes de que se va a grabar, por si alguno tiene algún inconveniente, entonces que apague la cámara y no hay ningún problema. Y tras la charla de Leire habrá un turno de preguntas donde todos vosotros y vosotras podéis hacer las preguntas que estiméis oportunas. Y nada más, daros las gracias por estar aquí y en 3-4 minutos empezamos con la charla. Bueno, está mi madre también, que veo a mi madre también, hombre. Pedimos también que corten el audio para que no haya ningún ruido de fondo. Sí, por favor. ¿Vale? Hasta el momento de las preguntas y ya ahí todos activamos la cámara y el audio y vamos dando paso a cada pregunta. ¿A mí me escucha todo el mundo? Sí, ¿no? Bueno, pues saludar a todos. 3 minutos. Leire, yo creo que Leire y Borja, saludaros vosotros, que os conocéis de hace muchos años. Nosotros nos conocemos. Bueno, a mí me hace muchísima ilusión, aunque sea virtualmente, volver a ver a Borja. Claro, vamos a ver, hombre, que ahora nos conocemos. Yo a Leire tengo que decir que le debo muchísimas cosas, aparte del cariño personal y político, le debo muchas cosas, porque cuando éramos más jóvenes todavía. Bastante más. Y tú, europea. Pues Leire siempre apostó por nosotros y nos ayudó, por supuesto. Óscar bien lo sabe también. Totalmente. Claro, es un placer enorme. Pero eso no es ningún mérito. Eso es al revés. El mérito es tener a gente tan espectacular que mirar ahora dónde estáis. Yo estoy encantada ahí de haber al menos acertado. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? A tope, porque no sé si sabéis, que ahora os lo contaré un poco, que trabajo desde hace ya algo más de 7 años, como pasa el tiempo, en un centro de investigación en temas de salud. Claro, imaginaros, ¿no? Es uno de los centros que además es experto en los temas de virus, con lo cual estamos con muchísimo trabajo en este momento, intentando echar un cable a todos quienes tienen que tomar decisiones y por supuesto también al gobierno. Y bueno, haciendo 1000 cosas que ahora os contaré, que Manolo sabe que está con nosotros en el día después y siguiendo con el tema de SDS, o sea que a tope. La verdad es que el confinamiento ha sido... ¿Qué quieres que os diga, Borja? O sea, pero no me puedo quejar, ¿eh? O sea que en ese sentido contenta. ¿Vosotros qué tal? Bien. Aquí de todo un poco, ya sabes. Bueno, en Majadahonda lo están trabajando los compañeros y las compañeras de manera muy intensa y muy bien, la verdad. Están haciendo una labor importante también. Ya sabes que Majadahonda es un territorio bastante complicado para nosotros y yo creo que están haciendo una labor pues de contención y de alarma y de decirle al Partido Popular y al Partido Vox y todo esto, oye, por aquí no, por aquí, por favor, parad un poco vuestras cuestiones más primarias y demás que no vienen al caso. Y bueno, a nivel personal, pues bueno, ahí estamos en la asamblea con la presidenta Ayuso y sus cuestiones que, bueno, yo creo que son indescriptibles y tampoco vamos a perder mucho el tiempo en definirlas. Y yo, ya sabéis, echando también una mano a toda la gente, a todos los compañeros y compañeras de Moncloa y demás, del gobierno, etcétera. Así que bien, no me aburro tampoco. No me aburro. Preocupado, la verdad, y entonces es interesante tenerte aquí para que nos des un poco de luz, para que nos cuentes un poco cómo es la realidad, la actualidad de este virus, de qué salidas ves tú más factibles, qué posición. Bueno, ya sabes que lo llevo en la sangre, ¿no? Pero yo me gustaría escucharte acerca de Europa, del posicionamiento que puede tener Europa en esto, de la necesidad que tenemos de que Europa dé un paso hacia adelante. Parece ser que lo va dando de una manera u otra, pero que yo creo que es clave y un poco, bueno, pues que nos cuentes. Aprovecho ya también para, Óscar, ¿no? Para iniciar esto, ¿no? Y escuchar a Leire, que es realmente quien nos ha convocado con interés a esto, ¿no? Tú nos dices un poco. También quería agradecer un poco a nuestro compañero, a Manolo Sierra, ¿no? por esta iniciativa, por este debate. Como sabéis, Manolo Sierra es catedrático de la UPM, director para Latinoamérica y Cooperación de la UPM y vocal en la ejecutiva del Partido Socialista de Majadahonda. Y yo creo que él, Manuel, va a hacer una breve introducción de la temática
que tiene, como sabéis, por título Retos y respuestas globales frente a la crisis. Y tenemos a Leire Pagín, que, como decía al principio, pues aparte de amiga, cariño especial, compañera, ¿qué os voy a contar de ella? Fue secretaria de Estado de Cooperación, secretaria de Organización del Partido Socialista Obrero Español, ministra de Sanidad, pues un historial tremendo a favor del partido, trabajando para y por el partido, y para la sociedad española, para la sociedad mundial, para la cooperación española, para la cooperación mundial, para América Latina, con lo cual hemos convergido en muchos caminos y estoy seguro que el día de mañana, más pronto que tarde, también convergeremos en algunos que otros caminos. Ya veremos. Bueno, pues gracias, Óscar. O sea, gracias, Borja, perdona. Y darle también, es que le iba a dar las gracias a Óscar también por organizar esta serie de webinars, que yo creo que es la mejor manera de tener a la agrupación pues conectada y viéndonos las caras y haciendo propuestas. Entonces, hoy tenemos a Leire Pagín, que bueno, ya la habéis presentado y yo creo que la conocéis todos de sobra. Entonces, pues Leire, muchísimas gracias por venir. Y viene aquí, además de por haber sido ministra y secretaria de Estado de Cooperación, como ha dicho Borja, por los sombreros que tiene ahora. Es, como ha dicho, es directora en IS Global, que es un instituto de investigación muy curioso, que luego nos contará, que trabaja en temas de salud y también en temas de desarrollo. Y además es presidenta de la Red Española de Desarrollo Sostenible, que es una iniciativa que lanzaron pues, cercano a Naciones Unidas de algún modo, y que el responsable es Jeffrey Sachs, que seguro que lo conocéis todos a nivel mundial, y en España pues bueno, tenemos el gusto de que esté Leire ahí, con lo cual es siempre una garantía. Y una de las iniciativas en la que está ahora mismo trabajando Leire es el Día Después Será, que es una alianza entre varios actores, entre ellos IS Global, REDS y también la Universidad Politécnica de Madrid, a través de un centro que creamos hace unos años, el Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo, en el que estamos trabajando en cómo la Agenda 2030 nos puede marcar un rumbo para conseguir una salida sostenible de esta crisis. En el Día Después trabajamos en 4 comunidades que yo creo que son muy pertinentes: medio ambiente y salud, cooperación al desarrollo, transformación de las ciudades y desigualdad y nuevo modelo económico. Y Leire es la que lidera la comunidad de cooperación al desarrollo y yo colaboro allí con ella. Y bueno, entonces pues cuando estuvimos planteando sobre qué podíamos hablar, pues lo que vimos es que el título que hemos marcado de Retos y respuestas globales ante la crisis puede ser muy pertinente, porque yo creo que si en algo empezamos a coincidir todos es que la pandemia es un reto global y como tal las soluciones también tienen que ser muy globales. Y los países no pueden intentar dar una solución ellos solos porque, bueno, porque el impacto que van a tener va a ser o va a ser un poco perder el tiempo, dicho un poco de manera bruta, pero en fin, acaba siendo así. Y también tenemos claro que esta pandemia va a afectar, desgraciadamente, a unos países más fuerte que a otros. Ahora mismo parece que los países más afectados están siendo pues, España, Francia, Estados Unidos, Brasil, pero enseguida desgraciadamente, vamos a ver cómo a otros países donde los servicios públicos están menos desarrollados o son más débiles, y en particular pueden ser los de África, donde IS Global está trabajando, pues al final va a tener un impacto allí que va a ser desgraciadamente más fuerte de lo que estamos viendo aquí, incluso con todo lo fuerte que está siendo. Entonces, bueno, pues esta sesión la hemos planteado. Primero tendremos la charla con Leire y luego, como ha dicho Óscar, vamos a partir de las reflexiones que nos ayude a hacer Leire, tendremos un debate con todos vosotros. Y Leire, todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Manuel. Primero por invitarme y darme la oportunidad de volverme a acercar a una casa del pueblo. Para mí las agrupaciones siguen siendo casas del pueblo. Ese espacio donde nuestro fundador además siempre
lo llenó de conocimiento, de discusión, de atención a las trabajadoras que menos recursos tenían y al aprendizaje, que siempre es un honor acercarse a ellas, aunque sea de forma virtual, en los tiempos que jugamos. Y luego un lujo poder volver a ver a Borja, a Óscar, amigos a los que quiero, con los que he compartido muchas horas de compromiso político y ciudadano. Y la verdad es que es un lujo poder tener esta oportunidad de volvernos a ver y de intercambiar experiencias y visiones. Así que gracias de corazón por haberme invitado. Bueno, decía Manuel una cosa que me parece importante, ¿no? Planteamos un poco esta conferencia desde el punto de vista de cómo podemos extraer algunas lecciones aprendidas de la situación terrible y dura que estamos viviendo e intentar aportar algunas salidas a esta crisis con lo que llamamos las gafas del día después, es decir, mirando en el día después, en esta salida que ya empezamos a ver de la crisis provocada por el COVID, y que nos permita tomar decisiones públicas que transformen y que hagan cambios profundos en la sociedad. Y creo que la primera reflexión que podemos hacernos, la primera lección aprendida, es seguramente que por primera vez nos hemos sentido vulnerables como colectivo humano. Hace algunos años, en los atentados de las Torres Gemelas, seguramente la humanidad por primera vez sintió ese concepto de vulnerabilidad. Es decir, estar en una ciudad como Nueva York y vivir un ataque de esas características puso encima de la mesa la vulnerabilidad de las personas y la globalidad de los retos. Pero no es hasta ahora cuando hemos empezado a vivir y a ver con claridad que somos vulnerables. Nuestro concepto de seguridad ha cambiado radicalmente en dos sentidos. Uno, la seguridad ya no está asociada solo a lo que entendíamos como seguridad clásica, a delincuencia o a actos provocados por terrorismo. Ahora la seguridad tiene que ver con otros elementos, por ejemplo, la salud. Nuestro concepto de seguridad humana pasa fundamentalmente por garantizar una salud y un bienestar propio y ajeno. La segunda, por tanto, lección que hemos aprendido en esta crisis es que ya nada es aislado. Ya no se puede pensar en ningún bienestar común sin pensar en el bienestar de todos. Y, por tanto, la interdependencia de la que habíamos hablado tanto, esa interdependencia que nos traía la globalización, fundamentalmente por la globalización en la movilidad de las personas, la globalización tecnológica que nos conecta entre personas de diferentes territorios y otros muchos factores, los veíamos y los teorizábamos y los analizábamos, pero seguramente no hemos sido tan conscientes de esa globalización y de esa interconectividad hasta ahora. Un virus que nace a miles de kilómetros de nuestro país nos rebota de una forma muy rápida y es capaz de propagarse con la misma velocidad que viajamos las personas y pone en jaque y nos pone a prueba casi todos los sistemas de protección y de seguridad que teníamos hasta ahora. Y por tanto eso pone de manifiesto que ya no podemos pensar en la resolución de los problemas de forma particular. Dicho de otra manera, la política nacional y la política global no ha estado nunca tan conectada como ahora. Incluso la política local, y luego hablaré del papel de las ciudades. Hoy no podemos garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos en Majadahonda si no nos preocupamos también por la seguridad de los ciudadanos en África o en América Latina, porque están conectadas. Y por tanto esto nos permite, Óscar, a quienes llevamos muchos años en la cooperación, y Manuel, tejer un relato y llegar a otros actores que no bebían de esta visión. Llegar a otros actores para hacerles entender que las respuestas concertadas y de cooperación, la necesaria inclusión de los países que tienen más dificultades para desarrollarse, no es ya solo una cuestión de justicia y de valores, las que queremos todos los que estamos aquí. Es sencillamente una apuesta eficaz y una apuesta inteligente, porque sin esa inclusión es imposible que hoy avancemos en los retos que tenemos encima de la mesa. No podremos avanzar en el impacto que tiene el cambio climático en nuestras vidas si no garantizamos que todos los países se comprometan en la lucha contra el cambio climático. Lo mismo ocurre
con esta crisis que estamos viviendo. Solo saldremos de ella si todos los países y todas las personas salen de ellas. Si no, el riesgo seguirá estando ahí en tanto en cuando la movilidad siga existiendo. Por lo tanto, esta es una enorme oportunidad. La crisis nos ha puesto en una situación muy compleja. Todavía estamos viviendo cada día situaciones de fallecimientos muy duros, pero también nos ha abierto una buena oportunidad para poder tejer relatos de futuro que hasta ahora quizás no éramos capaces de explicar. El tercer elemento que hemos aprendido, junto a la interdependencia y junto a esa necesaria respuesta a un concepto nuevo de seguridad, es el valor de lo público. El valor de lo público como necesario líder en las respuestas a los problemas que tiene hoy nuestras sociedades, pero ojo, un líder al que no podemos dejar solo. Creo que nos pone de manifiesto también esta crisis que el liderazgo público requiere de alianzas con otros actores, desde luego con la empresa privada, pero también con organismos internacionales y con la academia y la universidad. Hablábamos ahora, Manuel y yo, que hemos tenido un evento hace un ratito sobre el papel de la universidad como un actor relevante en la transformación. Y creo que el valor de lo público, que se ha puesto de manifiesto como la necesaria garantía para que lo que llamamos bienes comunes se puedan garantizar, requieren y necesitan de alianzas con el sector privado. Voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Si no tuviéramos alianzas con el sector privado, la garantía de la alimentación, algo tan básico en estos días tan duros que hemos vivido, sencillamente no se hubiera producido. ¿Qué decir de las telecomunicaciones? Hoy estamos teletrabajando y estamos hablando en esta agrupación virtualmente gracias a que hay una garantía de conectividad. Si esa garantía de conectividad no se produce, no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo. Por tanto, eso se hace desde el liderazgo y la garantía pública, pero se hace en concertación también con el sector privado. Y esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar sobre nuevas formas de trabajo, también desde las administraciones públicas. Tenemos que romper las costuras de cómo trabajábamos hasta ahora para intentar gestionar y crear espacios mucho más flexibles, capaces de subir el carro de las soluciones públicas a otros actores y capaces de tener respuestas innovadoras y ágiles. Un cuarto elemento que hemos aprendido, en mi opinión, en esta crisis y que a mí me parece profundamente relevante, es la importancia que tiene la conexión de la ciencia, la investigación y el conocimiento con las tomas de decisiones. Quienes trabajamos en centros de investigación sabemos bien tanto la importancia que tiene que la ciencia no se quede solo en los espacios científicos ni en las revistas científicas, sino que se traslade a políticas públicas y a proyectos de impacto. Eso es, por ejemplo, una de las labores que yo tengo en mi institución de trabajo, como que los tomadores de decisiones, sean al nivel que sean, sepan crear espacios para aprovechar el conocimiento y que ese conocimiento sea el que guíe las tomas de decisiones. Lo estamos viendo estos días. Si los expertos, si la ciencia, en un contexto de crisis como esta, donde hemos tenido que aprender y responder a medida que íbamos teniendo datos de otros países. A España, a Italia le pasó que tuvo que ir respondiendo a medida que iba aprendiendo del país que había empezado un poquito antes que nosotros. Ha puesto de manifiesto que tenemos que mejorar los circuitos y la capacidad de conectar al conocimiento con los tomadores de decisiones. Y por eso aquí de nuevo la universidad tiene una reflexión que hacer, que es cómo ahora, de alguna manera, cambia y orienta toda su investigación y toda su formación a procesos de transformación. No solo a investigar porque es su naturaleza, no solo a formar las personas que tomarán decisiones en el futuro, sino hacerlo ya hoy como actores de transformación. Y también las administraciones públicas tienen que empezar a entender que los procesos de toma de mando de decisiones hay que incorporar a la ciencia. Y hay que hacerlo en procesos ágiles y en procesos que sean realmente efectivos. Otra de las lecciones que, en mi opinión, hemos aprendido es que si antes de la crisis del coronavirus sabíamos que había que ser capaces de anticiparnos al futuro, ahora debemos hacerlo más que nunca. Sabéis bien que hay conferencias de Bill Gates y de otros expertos que anticipaban hace tiempo una posible pandemia de estas características. La ciencia es importante y confiar en estrategias de predicción para preparar mejor las respuestas es una cultura que tenemos que desarrollar y que tenemos que seguir generando. Pero tenemos que aprender de lo que no supimos
o no fuimos capaces de anticipar. Y os recuerdo aquí que tenemos un tema encima de la mesa en el que los socialistas creemos mucho, que es la lucha contra el cambio climático, que lleva muchos años alertándonos desde la ciencia que si no se toman las medidas adecuadas, y ya tenemos muy poco tiempo para hacerlo, para corregir el impacto que tiene nuestra actual forma de vida y modelo económico, las consecuencias serán irreparables. Por tanto, no será porque no tenemos evidencia científica que nos alerta. No será porque no sabemos con claridad, pero con claridad y detalle, cuáles pueden ser las consecuencias dentro de tan solo 10, 15, 20, 25 años si no tomamos medidas. Lo que hace falta es tomarlas. Y por eso, precisamente en un contexto como el que estamos viviendo, la salida de esta crisis y su impacto económico no puede ser un impacto, no puede ser una estimulación económica que vuelva a cometer los mismos errores que el pasado. No podemos volver a apostar por un modelo económico que siga generando una crisis todavía mayor, una crisis climática a añadir a la crisis social y de salud y económica que estamos viviendo. Por tanto, tenemos otra oportunidad de conectar de nuevo los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la lucha contra el cambio climático, con la salida de esta crisis. Porque está conectada. Está conectada en primer lugar porque ya hay cierta evidencia científica que habla de la transmisión del aire, por ejemplo, de la transmisión del virus, por ejemplo, por la contaminación del aire. En segundo lugar, porque hemos visto que las medidas de confinamiento han descubierto que cuando somos capaces de interrumpir la movilidad en los términos en los que conocíamos, la naturaleza está siendo presente de una manera muy clara. Esto nos tiene que hacer comprender que la movilidad tiene que estar pensada en otros términos en el futuro. Pero también porque, como os decía, el cambio climático es el reto del que llevamos hablando hace mucho tiempo, que la ciencia nos lleva advirtiendo que tiene solución si nos ponemos a ello ya y que de no tenerla podemos volver a tener consecuencias mucho peores que las que estamos viviendo. Por tanto, es el momento de construir también ese relato y de conectar la sostenibilidad ambiental con la económica. Y ojo, no permitamos que ganen quienes tejen relatos desde falsos dilemas. El dilema entre la salud y la economía, que estamos empezando a ver. No hay economía sin salud. Creo que esto lo deberíamos haber aprendido en esta crisis. Como tampoco hay sostenibilidad económica sin sostenibilidad ambiental. No se trata del bienestar de una cosa que se llama planeta. Se trata de nuestro bienestar, teniendo en cuenta cuáles son los límites que nos ponen los recursos disponibles del planeta. Y por tanto, tenemos que ser muy capaces de hacer entender esta discusión a la ciudadanía y de desenmascarar esos falsos dilemas que se van a poner encima de la mesa para quienes quieren volver a economías antiguas y quienes quieren buscar soluciones a esta crisis que no solucionan el problema y que nos pueden agravar la solución. Como decía antes, a la ola y a la crisis de la salud y del impacto social y económico que estamos viviendo se le puede sumar una ola y una crisis climática que puede tener consecuencias devastadoras. Para ir un poco acabando, porque me gustaría el debate, me gustaría poner encima de la mesa algunos retos que tenemos para salir de esta crisis y a los que creo que tenemos que contestar con inteligencia y con rapidez. Uno de ellos tiene que ver con cómo somos capaces de abordar un modelo de trabajo que permita garantizar una mejor conciliación de la vida laboral y familiar y al mismo tiempo que permita una movilidad sostenible. Hay ahora encima de la mesa más que nunca un debate sobre que el teletrabajo es una opción interesante siempre y cuando no caiga en la carga doble, fundamentalmente de las mujeres que están asumiendo una mayor carga teniendo que ocuparse de los niños y niñas en este confinamiento, además de su trabajo, además de otros roles, pero puede ser una opción de trabajo que hasta ahora en España todavía muchas empresas ni siquiera se habían planteado. Este contexto nos pone de manifiesto que se puede teletrabajar, que se puede ser más flexible en los horarios y que eso puede provocar muchos beneficios. Por ejemplo, en la movilidad. No sé si habéis dado cuenta que evidentemente, una de las graves consecuencias que ha tenido el confinamiento y las medidas que hemos tenido que tomar para responder al virus ha sido que nuestro transporte público ahora va prácticamente vacío. Eso pone de manifiesto, uno, que vamos a tener que tomar soluciones para que el sistema público siga siendo rentable, pero al mismo tiempo pone de manifiesto que es necesario con urgencia repensar los modelos de movilidad de las ciudades. Eso en el día después, que es esta iniciativa de la que os hablaba Manolo, lo estamos abordando con ciudades y mañana Madrid va a anunciar algunas medidas que le hemos acompañado a apoyar, como lo van a hacer Barcelona, Sevilla y otras, que pasan por
aprovechar esta coyuntura para generar mayores espacios de bicicleta y carriles bici, generar nuevos espacios urbanos para la peatonalización, porque vamos a tener que garantizar una movilidad segura, apostar por un transporte público que sea capaz de frenar, ya no digo la curva de contagio, sino la curva de demanda, para evitar que haya grandes aglomeraciones a primera hora de la mañana, al mediodía y por la tarde, y eso requiere también de una discusión sobre la flexibilidad de los horarios, sobre otro tipo de forma de trabajar. Por tanto, hay retos muy conectados que tenemos que empezar a pensar con eficacia y eficiencia para abordarlos desde la inteligencia que nos permita salir de esta crisis tomando decisiones sostenibles y efectivas. Otro reto que tenemos encima de la mesa y que me parece fundamental es la capacidad de abordar la apertura económica con los conceptos de seguridad sanitaria. Y para eso vamos a necesitar una capacidad de test de población mucho mayor de la que tenemos. Vamos a necesitar innovación vía aplicaciones de móviles, etcétera, que nos permitan poder ir garantizando en todo momento cómo va el contagio, y vamos a necesitar también decisiones imaginativas que concilien esa seguridad con esa necesaria reactivación económica. Y aquí, de nuevo, vamos a encontrar quienes van a intentar poner encima de la mesa un falso debate sobre libertad. Lo estamos viendo estos días. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que la gente que ha apoyado durante años sistemas y regímenes de falta de libertad, que se opusieron siempre a las legislaciones que garantizaban derechos y libertades, como el matrimonio homosexual, la libre interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, 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 ahora iban a intentar darnos lecciones de libertad? No les permitamos tejer ese debate ni esa discusión, porque es falso que haya una libertad por encima de la seguridad de los ciudadanos, que es la que te permite ser libre de verdad. Y a partir de ahora vamos a necesitar que la sociedad entienda que las medidas que se han tomado y todas aquellas que se tendrán que ir tomando para garantizar la seguridad y, por tanto, la libertad de los ciudadanos y ciudadanas se toman precisamente para garantizar la libertad colectiva y no la individual de quienes quieren utilizar esto para sacar coartada política. Y el último reto que quería poner encima de la mesa y que me parece muy importante es este reto de que un país como España aproveche todo su capital en innovación, en desarrollo y en investigación para conectar la investigación con la toma de decisiones. Mirad, el reto más importante que tenemos en términos de gestión de esta crisis de futuro por delante, como sabéis bien, es el tema de la vacuna. Todo el mundo tiene la esperanza puesta en la vacuna. Pero ojo, tenemos que saber que la vacuna va a tardar. Ya veremos cuánto tiempo, pero va a tardar no solo porque el reto de crearla ya es importante. Es verdad que nunca antes ha habido tantos grupos científicos puestos a disposición de una investigación de estas características y, por cierto, nunca tan conectados, de nuevo la necesaria independencia y cooperación, pero luego producirla a gran escala va a ser el gran reto de verdad. Para eso se necesitan infraestructuras y para eso necesitan producciones a gran escala que todavía hoy ni imaginamos. Y la batalla, porque esa va a ser la siguiente batalla y la siguiente guerra de verdad, va a ser el acceso a la vacuna. Y necesitamos garantizar una vacuna que sea accesible para todos y para todas. Porque, de nuevo, si un ciudadano de África no tiene acceso, no habremos solucionado el problema. No solo que sea justo que, por supuesto, acceda, es que no vamos a solucionar nuestro propio problema de seguridad. Por tanto, va a haber un debate, ya os lo aventuro, va a haber un gran reto y una gran guerra sobre la distribución y la accesibilidad de la vacuna, junto al precio de la vacuna. Por eso algunas personas hemos escrito cartas y manifiestos exigiendo que se apueste por iniciativas que nos permitan que esa vacuna sea accesible y a precio y que se pueda en un momento determinado ceder la patente para que sea accesible. Os recomiendo un artículo que os enviaré por si os interesa, que sacamos tres exministras de salud, socialdemócratas, una francesa, una alemana y yo misma, en esta dirección hace ya más de un mes. La Unión Europea está apostando por este tipo de iniciativas y nuestro país está acertadamente liderando ese debate y creo que tenemos que entender que esa va a ser la gran batalla que hombres y mujeres socialistas como nosotros vamos a tener que dar para que sea una vacuna accesible a todos y todas. Pero mientras llega, vamos a tener que seguir avanzando en mejores tratamientos,
Hay muchos grupos investigadores internacionales y muchos españoles, porque tenemos muy buena investigación en España, que están avanzando en los tratamientos y vamos a tener que mejorar en medidas que concilien la reapertura económica y la movilidad con la seguridad sanitaria. Y, por tanto, para ello vamos a necesitar la mejor ciencia al servicio de las instituciones públicas. Y es por eso que creo que tenemos que avanzar mucho en esa conexión entre la ciencia y la política pública. En definitiva, hoy los retos son globales. Es el momento de poner a prueba a la Unión Europea, que nació y creció para que este fuera el espacio de paz y de desarrollo más importante del mundo. Lo ha sido durante muchos años, pero ahora es el momento de demostrarlo. Como tenemos que poner a prueba un sistema público que hemos construido fundamentalmente gracias a nuestras políticas y que hoy más que nunca tiene que fortalecerse y ser capaz de aliarse con los mejores para dar la mejor respuesta a los ciudadanos y ciudadanas. El COVID-19 nos ha demostrado que no entendía de edad, aunque al principio lo pensáramos, ni de género, aunque ha tenido un impacto mucho mayor en las mujeres, de eso podemos hablar un día si queréis, ni territorio, porque nos ha tocado a todo el mundo a la vez, pero sí entiende de desigualdades. Y a nosotros se nos va a esperar en esa capacidad de responder a esta crisis en la protección social, en la cobertura social de la crisis económica que ya tenemos aquí, en la accesibilidad de los tratamientos y las vacunas que se saquen y en la capacidad de construir una gobernanza global mucho más eficiente y mucho más concertada, que no solo sea más justa que la que queremos, sino que además sea mucho más eficaz. Muchas gracias. Óscar, ¿moderas tú el debate o...? Bueno, como queráis. O tú, Manolo, por favor. Tú hoy eres la segunda estrella, ¿vale? No. Pues Socorro tenía la palabra, tenía la mano levantada. ¿Me oís? Sí. ¿Sí? Vale. Nada, Leire, muchas gracias por la charla. De verdad que ha estado bastante bien y también a Manuel por haberla invitado. Yo te he estado escuchando y hay una cosa que me da vuelta a la cabeza, que me preocupa. Hemos visto que desde que estamos en este estado de alarma, la naturaleza y todo casi que ha respirado. Yo en mi casa he visto patos en la piscina. Hay un árbol que ha dado unas flores rojas que jamás las había dado y así muchas imágenes que hemos visto, pero ya sabemos que cuando acabe el estado de alarma, todo va a volver al estado que teníamos antes, al tráfico. No sé, yo creo que es inevitable, es imposible que toda la gente haya aprendido de esto, que la contaminación ha bajado, ya Madrid no se ve la boina esa que se veía desde aquí, desde Majadahonda. Entonces, ¿cómo se puede conseguir mantener un poco eso? Por ejemplo, España era un país que no estaba acostumbrado al teletrabajo. Ahora, a la fuerza, hemos aprendido todos a teletrabajar, los chicos a estudiar desde casa, en los colegios, las universidades, todo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso se mantenga? Hay países, por ejemplo, como en Colombia, que todos los funcionarios tienen que estar en casa hasta el 31 de agosto. ¿Ya? Entonces, no sé qué medidas se pueden tomar aquí para que se mantenga un poco eso y sigamos teniendo una calidad de aire mucho mejor. Bueno, primero, no necesariamente tenemos que volver a las andadas. Cuando hablamos de volver a la normalidad, hay que empezar a contar de qué normalidad estamos hablando. Si es la normalidad de la contaminación, pues muchos no queremos volver ahí. Y por lo tanto yo creo que esta es una buena oportunidad para demostrar, como bien decía Socorro, que a poco que hemos tomado medidas, en un tiempo muy corto, porque a veces se toman medidas públicas y solo ves los resultados mucho tiempo después. El otro día discutía con una compañera sobre la ley del tabaco, que me tocó implantar. Al principio, si os acordáis, fue muy controvertida. Hoy nadie duda de esa ley, todo el mundo. Nadie quería. Todo el mundo la apoya.
Otra cosa es que aquí nos tocara tomar las decisiones, lo tuvimos que pasar mal, pero para eso uno es responsable político, ¿no? Pero hemos visto los resultados a medio y largo plazo y hemos salvado muchas vidas. La ventaja de lo que hemos visto hoy es que lo hemos visto enseguida, a muy corto plazo. Por tanto, las decisiones que se están tomando ahora en el desconfinamiento tienen que ya empezar a apuntar en esa dirección. Es por eso que me parece importante que se empujen medidas como la que os contaba, que mañana Madrid va a anunciar, o otras que está haciendo Barcelona, que ha habilitado, por ejemplo, en estos días de forma provisional carriles bici donde no existían. Hoy uno va andando por Barcelona y de repente encuentra unas líneas amarillas en el suelo, que al principio se preguntaba qué eran, y son carriles bici adicionales a los carriles de coche. Ya no van a poder circular por ahí los coches. O el espacio urbano ensanchado para que los ciudadanos puedan pasear con una mayor seguridad. Esto se va a producir. Igual que se buscaron soluciones a que las terrazas fueran un espacio que solucionara el tema del tabaco en espacios cerrados, si os acordáis, fue una negociación con los ayuntamientos y eso se pueden tomar medidas de estas características. Lo que pasa es que va a haber quien no le interese tomar estas medidas. Y por eso nosotros debemos impulsar, allí donde estamos representados, que las medidas sean en esa dirección. Otra cosa que hemos aprendido en este confinamiento es que quizá consumimos de forma exacerbada. Ahora que nos han permitido consumir de una manera, primero lo básico y segundo, de una manera mucho más limitada, quizá es un buen momento para reflexionar sobre nuestro modelo de producción y consumo, porque quizá debemos empezar a valorar y a pensar en ese modelo de producción y consumo. Y por último, también es el momento de pensar en un modelo económico más diversificado. Y aquí la economía verde y sostenible no es solo más justa ambientalmente, es que además es donde España puede encontrar un valor añadido de creación de empleo, porque estamos muy bien posicionados para eso, en energías alternativas, en sistemas limpios. Por tanto, tenemos que apostar por esa vía, por la economía verde, ya no solo por una cuestión de principios de nuevo, sino por una cuestión de inteligencia. Porque el COVID también ha puesto de manifiesto que si dependemos demasiado de dos industrias, como son, por ejemplo, el turismo, que bienvenido, por supuesto, sea, y los coches, pues evidentemente cada vez que tenemos una crisis de estas características, dependemos demasiado de dos elementos, efectos económicos. Tenemos que diversificar más. Y la apuesta por la economía verde puede ser una apuesta que nos ayude a salir mejor de la crisis económica y a generar empleos. Por tanto, conectar lo que hemos visto estos días con una salida eficiente de la crisis es el relato y las decisiones que tenemos que empujar desde nuestras filas allí donde estamos representados. Y yo creo que es posible hacerlo. Hay mucha gente que va a empujar en esa dirección. También hay gente que va a empujar en la contraria. Pero es el momento de aprovechar lo que hemos vivido para empujar hacia esa nueva normalidad, no volver a la normalidad, sino saltar a una nueva normalidad que nos garantice esa sostenibilidad ambiental. Gracias. Gracias. Tenía Félix también una pregunta. ¿Por qué en el que pregunta no se enciende la cámara y así lo vemos? Socorro, si quieres enciende la tuya. Es que no me deja encenderla, me dice que está cerrada. Vale. Vale, nada, solo comentaros que el micro sí lo abro y lo cierro yo porque está configurado así, pero la cámara sí que la podéis activar vosotros, ¿vale? A mí me dice que el Entonces, anfitrión lo inhabilitó. pues a mí no me deja reiniciarlo salvo que salgas y vuelvas a entrar. Bueno, da Vale, igual. es una opción, no lo sé, es una opción de Zoom, lo siento. Vale, pues en siguiente lugar estaba Félix, ¿vale? Ya tiene abierto el micro. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo para Leire. Yo quería ser muy breve, quería hacer solo dos preguntas. Me imagino que se me oye bien, ¿vale? Una tiene que ver, Leire, con la situación del tamaño de las ciudades. Y esta crisis, ya veníamos hablando hace tiempo del tamaño de las ciudades, de concentrar excesivamente a la gente en las ciudades. Tenemos en España el problema de la despoblación de la zona rural. Si crees que este tipo de crisis puede replantear de alguna manera el modelo de vivir, el modelo de convivencia y ese desarrollo territorial que siempre desde la izquierda se ha defendido. Y la otra pregunta es sobre la gobernanza. Nosotros somos una organización internacionalista, nosotros creemos en la multilateralidad. ¿No crees que esta crisis, ya también nos había pasado un poco en las anteriores crisis económicas, lo que está un poco demandando es instrumentos de gobernanza global mucho más sólidos
y mucho más fuertes a la hora de enfrentar este tipo de situaciones, porque, como bien has dicho, esto no se resuelve en lo local, esto se resuelve en lo global. Esas eran las preguntas. Bueno, empezando por el final, Félix, sin lugar a dudas. Si algo se ha puesto de manifiesto es que sin una gobernanza global que realmente sea operativa y que realmente tenga capacidad de intervención y de decisión, no podemos hacer frente a los retos. Por eso hay una discusión ahora encima de la mesa sobre cómo se podría reformar la OMS para que no fuera solo un espacio de propuesta, análisis y seguimiento, sino para que tenga realmente funciones de intervención o crear otras estructuras y reformar las actuales que no tienen esa capacidad operativa. Es evidente que aunque el Estado-Nación se ha resistido de alguna manera, ¿no?, a ceder poder por arriba, ahora más que nunca se ha puesto de manifiesto la necesidad de tejer una gobernanza global mucho más eficiente. De hecho, hay quienes han llegado hasta proponer, Gordon Brown, ex primer ministro de Reino Unido, entre otros, que haya ministerios de salud global, es decir, que con capacidad ejecutiva. O sea, que lo que hay encima de la mesa es una verdadera reflexión sobre que los organismos internacionales no pueden ser solo organismos de acuerdo o organismos de propuesta y seguimiento, sino que tengan en realidad verdadera capacidad ejecutiva. Y luego, paradójicamente, igual que tenemos que perfeccionar la gobernanza y la cesión de poder por arriba, también lo tenemos que hacer por abajo. En mi opinión, las ciudades, una vez más, han emergido como un actor fundamental para la respuesta a esta crisis. No solo porque han tenido que enfrentarse en su territorio donde estaban las familias más vulnerables, cómo garantizar el cumplimiento de las medidas del confinamiento, sino que en la desescalada su rol es mucho más importante. Las medidas de movilidad de las que hemos estado hablando van a ser fundamentales y quien tiene que tener la capacidad de ordenar la ciudad y ordenar la movilidad son las ciudades. Pero es que además las ciudades conocen dónde están las familias vulnerables. Pero es que además las ciudades saben mejor que nadie cómo abordar el control de la seguridad en salud que vamos a tener que tener para reactivar la economía. Por lo tanto, el papel de las ciudades es tremendamente fundamental. Por eso nosotros, en el Día Después y la Red Española de Desarrollo Sostenible, estamos trabajando directamente con las ciudades en iniciativas innovadoras que se conecten entre ellas. Y hay, tengo que deciros, generándose un consenso político mucho más fácil y más evidente en el ámbito local que en el ámbito nacional. Estamos viendo a ciudades de color político muy distinto coincidiendo con salidas a la crisis desde la ciudad. Y creo que esto es tremendamente importante. Por tanto, esos dos espacios son curiosamente necesarios y yo creo que vamos a caminar y vamos a ir en esa dirección, en la dirección de una mayor gobernanza global y también un mayor peso de las ciudades en las decisiones políticas, al menos en la salida de esta crisis. Gracias. Teníamos a Antonio ahora. Antonio. Sí, Antonio, el micro. Ahora. Sí, un momentito que a veces se demora un poquito, depende de la conexión de cada uno. Lo estoy reiniciando ahora. Antonio, ahora, cuando quieras. A ver. Me dice que no se puede iniciar el vídeo. Vale, sí, es Bueno, que es una sin opción vídeo. de Zoom que una vez que se corta el vídeo hay que reiniciarlo. Bueno, Lo miraremos. No pasa Vale. Es igual. Y total. Nada, Leire, soy Antonio García, concejal nuestro aquí en Majadahonda. Lo primero, darte las gracias por tu tiempo y por la exposición tan clara, que de verdad que da gusto. Y luego te quería preguntar si tú crees que esta crisis del COVID-19 y la tardanza de respuesta europea puede generar más euroescépticos y puede dificultar los cambios que realmente queremos hacer. Absolutamente, Antonio. Es más, creo profundamente que Europa tiene la oportunidad de demostrar su propia naturaleza y existencia a través de la respuesta del COVID. Si finalmente países como Alemania, que afortunadamente son líderes por algo, no solo porque tienen un desarrollo económico más importante, sino porque juegan siempre en un tablero en términos de unidad europea, entendida como la entendemos, ¿no? Los europeístas que siempre hemos entendido el proyecto, es capaz de estar a la altura y de entender que si Portugal, España e Italia no salen del COVID, tampoco saldrá Alemania ni Holanda, y si es capaz de entender que tiene la oportunidad de explicar que la Unión Europea es precisamente un ejemplo
de concertación, evidentemente habrá fracasado como proyecto político. Y por tanto, al revés, yo creo que es que tienen aquí la oportunidad de explicar el gran proyecto que somos y de luchar contra los euroescépticos, dando a entender y explicando con datos muy concretos y muy sencillos para los ciudadanos por qué es importante la Unión Europea. Y por qué es importante que en esta crisis estar bajo el techo del estado del bienestar de la Unión Europea es muy distinto a vivir este COVID desde un país donde no hay sistema de protección en salud, sistema de protección social ni la garantía mínima. Tenemos la enorme oportunidad de explicarlo. O sea que si no sabemos aprovecharla, habremos perdido de verdad un espacio que nos genera la oportunidad de luchar contra los euroescépticos más que nunca. Pero te diré más. El tema de la vacuna, para mí, es un ejemplo muy claro. Si os dais cuenta, Estados Unidos y Trump a la cabeza está poniendo todo en la carne en el asador por muchas razones, pero entre otras porque le viene muy bien intentar dar resultados antes de que tenga elecciones. Si son capaces de que toda la carne en el asador que ha puesto, que es una movilización de recursos públicos y privados en investigación similar a la de la bomba atómica, fijaros lo que os acabo de decir, lo hace, entre otras cosas, porque políticamente y electoralmente le puede suponer poder demostrar al mundo la verdadera potencia y capacidad de Estados Unidos y el poder del acceso a la vacuna, es decir, el antídoto que, entre comillas, puede ayudarnos a garantizar la economía y la sociedad en términos como los conocemos. Por eso es importante la Unión Europea, porque es la única que ha apostado por un modelo de todos, accesible para todos y que realmente sea en garantías de igualdad. Y, por tanto, efectivamente, tenemos una enorme oportunidad para darle la vuelta y para convertir esto en una oportunidad concreta de explicar el interés en términos prácticos que tiene pertenecer a la Unión Europea. Muchas gracias. Marisa tenía también una pregunta. Hola, buenas tardes, Leire. Me ha gustado mucho tu conferencia, muy interesante. Yo soy médica jubilada y estoy muy preocupada por la pandemia y muy interesada por la evolución desde la fase que estamos. Y quería preguntarte por las posibles aplicaciones móviles para la trazabilidad de los nuevos casos que puedan surgir, si tienes formación. Sí, por supuesto que la tenemos, porque también estamos trabajando en proyectos piloto que nos permitan, ¿no?, empezar a hacer modelos para ir abriendo la reapertura económica y social de una manera segura. Y, por tanto, para eso, como bien sabes, Marisa, hay que combinar ensayos clínicos y también, obviamente, hay que tener capacidad de testar a la población, como al mismo tiempo complementar esas serologías y esos test con innovaciones tecnológicas que permitan el rastreo, ¿no? Dicho de otra manera, si mañana vamos abriendo espacios donde haya aglomeraciones de personas, es muy importante saber no solo cuántos contagios han podido producir, sino dónde se produjeron esos contagios y cuántas conexiones o cuántos contactos ha tenido la persona contagiada para evitar la propagación. Es decir, el futuro pasa por tener muy controlados los focos de infección, como sabéis bien, y por hacer una trazabilidad fina. Hay ya aplicaciones, algunas de ellas con know-how español y con gente además próxima, que ha desarrollado una capacidad muy fina de hacer seguimiento de la trazabilidad de los contactos del virus. Incluso aquellos que afinar hasta incluso en saber la distancia necesaria que hay entre personas en función de si han pasado el virus o no. Hasta eso ya hay desarrollado tecnológicamente. Eso obviamente hay que conciliarlo con elementos de tipo ético, con elementos de privacidad, que no son menores y que son fundamentales, pero hoy ya hay capacidad tecnológica desarrollada para poder testar con bastante precisión la trazabilidad de la transmisión, incluso poder controlar los movimientos del virus. Gracias. No sé, no tengo más preguntas porque creo que Félix se había dejado la mano. Sí, David, creo que a quiere hablar. David. ¿Me oís? David, ¿verdad? Sí. ¿Me oís?
Sí. Hola, Leire, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy David, soy concejal también aquí en Majadahonda. Quería hacerte una pregunta más a nivel nacional y era que nos dieras, por favor, tu valoración sobre la utilización política que están realizando determinados partidos de la crisis en España para intentar desgastar y desestabilizar al gobierno, en contraposición con la imagen de unidad que están dando otros países europeos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, lo que me produce es una profunda tristeza, porque quienes tenemos pasión por la política y por el servicio público sabemos bien que estamos aquí precisamente para resolver los problemas de los ciudadanos y que en política lo que te hace grande es ser capaz de acordar, no de disentir. Disentir es muy fácil, pero acordar, la capacidad de acordar en los momentos que tu país, tu ciudad o tu realidad lo necesita es lo que te hace grande. No sé si os acordáis, al inicio de la primera etapa del presidente Zapatero, y me vais a permitir la licencia, cuando él propuso pactos desde la oposición, muchos fueron críticos con esa forma de hacer oposición. Y él siempre entendió que hacer un pacto desde la oposición en temas tan fundamentales como el terrorismo o como la migración, las migraciones, era fundamental si queríamos ser una alternativa política. Y creo que eso demuestra que en política no solo es importante desgastar al adversario, hay que merecer ser alternativa. Y mi intuición, más allá de lo rastrero que estamos viendo, es que los ciudadanos al final, estoy convencida de eso, los ciudadanos al final no solo se dejan llevar por la erosión, que evidentemente una crisis como esta tiene, sino por la capacidad de tener alternativa. Y la pregunta es, ¿cualquiera de estos actores que hoy están machacando y utilizando este tema ha puesto encima de la mesa alguna alternativa de gestión mejor? Ninguna. Por tanto, no solo hace falta, no es solo necesario desgastar, hay que merecer ser alternativa. Y creo que eso no se está produciendo. Y creo además que allí donde se está viendo espacios para el consenso, se está viendo con muy buenos ojos por parte de la ciudadanía. Está viendo espacios, es verdad que no los vemos porque el ruido a nivel nacional es tan grande que no se ven, no nos dejan verlos, pero está viéndolos. Y esos yo creo que van a ser premiados. Otro elemento que creo que puede ayudarnos es que hasta ahora vivíamos en una sociedad que ha hecho de hecho, que perfiles como Bolsonaro o como Trump llegaran al gobierno, que es toda la era de la desinformación, las fake news y el impacto que eso tiene en la toma de decisiones. Al menos yo quiero pensar que al menos en este contexto de crisis, con toda la desinformación que vivimos al día y con la cantidad de WhatsApps que recibimos absolutamente falsos, por lo menos hemos puesto en cuestión como ciudadanos que el 80% de la información que nos llega a nuestro teléfono móvil es falsa, o cuanto menos hay que contrastarla. Si de esa hemos ganado esa conciencia, al menos habremos ganado mucho la batalla, porque hace unos años, no tantos, esto circulaba de la misma manera, con la misma libertad e impunidad. ¿Qué os voy a contar yo de todo lo que ha circulado sobre mí durante años, todavía hoy? Y eso que dejé en la primera línea hace 15 años de forma voluntaria, que os voy a contar yo, pero al menos hoy quiero pensar que hay una conciencia sobre la necesidad de contrastar, y eso es algo que la democracia habrá ganado. Creo que eso es importante saberlo y tenerlo en cuenta. Y por último, a mí lo que más me preocupa de todo lo que estamos viviendo hoy es cómo se teje el odio. Nosotros habíamos conseguido erradicar el odio de nuestras sociedades y hoy hay quienes están alentando ese odio a través de las formas con las que hablan, de los mensajes que envían, de la manipulación que testan y que generan y que envían, y por tanto contra eso la democracia tiene que armarse. No podemos permitir el odio porque el odio es el primer paso para otro tipo de manifestaciones. Y ese odio yo sí lo estoy viendo. No sé a vosotros si os pasa, pero incluso en espacios con grupos de amigos, que siempre hemos sido absolutamente tolerantes con nuestra pluralidad ideológica, que yo siempre he creído que es súper sano tener amigos en el entorno y siempre lo he ejercitado, siempre que he podido, tener en mi entorno personal personas muy plurales políticamente, de las que siempre he sido muy amiga. Y estos días, en algunos espacios, estoy viendo una capacidad de generar odio y de contagio del odio que me preocupa profundamente. Por lo tanto, ese sí que es una alerta contra la que, en mi opinión, tenemos que poner todos los antídotos democráticos que tenemos a nuestro alcance para intentar que no se propague. Porque ya sabemos, en contexto de odio, cómo se paga. Pero en términos de rentabilidad política, si lo podemos llamar así, creo que no les va a salir bien la jugada.
a quienes solo juegan al desgaste, pero no son capaces de tejer alternativa. Muchas gracias. Sí, creo que Félix quiere hacer una pregunta y Cristina también. Empezamos por Félix y luego Cristina. Gracias, Manuel. Sí, yo quería hacer una pregunta a Leire a raíz de su experiencia en el tema sanitario. Hemos visto que bueno, la falta de inversión de estos últimos años en la sanidad pública pues nos ha generado un problema, eso es así, pero quería también conocer tu opinión sobre si nos tenemos que repensar el modelo de residencias para personas mayores. Yo creo que se ha demostrado de que no podemos tener residencias para personas mayores que sean poco más que un hotel para que estén allí los mayores. Yo creo que el tema sanitario, el tema de prevención en esos centros debiera de ser mucho más potente, con muchos más medios. Entonces, quería conocer tu opinión sobre el tema este de las residencias de mayores. Hace unos días, hace unas semanas, tuvimos en el Día Después esta iniciativa que hemos creado, en la que Manolo participa, que es un espacio virtual no solo de reflexión, sino de propuesta, que hemos creado organizaciones muy distintas precisamente para pensar en ese día después y proponer alternativas. Tuvimos un gran debate sobre un nuevo contrato con los mayores y sobre una reflexión sobre el envejecimiento de la población. Hace tiempo que sociedades como la española, que son de las más envejecidas del mundo, debían haber tenido este debate en la sociedad. No solo porque las residencias tienen el rol que tienen. Las residencias no son centros sanitarios y, por tanto, no han podido jugar ese papel porque no lo son, tal y como estaban concebidas con anterioridad. Lo que pone de manifiesto es que no hemos respondido a ese debate. No nos hemos hecho un debate sobre cómo queremos tener un sistema de protección de nuestros mayores. No hemos buscado modelos alternativos que tienen otros países, por ejemplo, en la copropiedad o cooperativas de pisos donde las personas mayores viven cada uno en su residencia, pero con servicios comunes. Y muchos otros modelos que permiten una garantía de cuidado de nuestros mayores de una forma muy diferente a la que hemos vivido. Por lo tanto, efectivamente, más allá de las investigaciones, que espero veamos pronto los resultados de las negligencias que se hayan podido cometer, el tema de fondo es el que a mí interesa, que es cómo discutimos y tejemos un modelo de protección de nuestras personas mayores distinto al que tenemos. Y preguntándole a las personas mayores cómo quieren vivir. Porque quizá ese debate no lo hemos tenido. ¿Cómo queremos vivir y cómo queremos que sea nuestra atención del cuidado? Porque quizá no es el modelo de residencias que hemos construido. Quizás es otro modelo de residencias. Y para eso hay que pensarlo de una manera muy clara, hay que pensar en un modelo de concertación distinto al que hoy hemos garantizado. Así que para mí el gran debate es ese famoso espacio sociosanitario que llevamos años diciendo que tiene que estar mejor conectado y que no acaba de conectarse, cómo lo garantizamos en el futuro. Y este es el momento de tomar esas decisiones. Gracias. Cristina. Hola, Leire. Pues muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Yo quería que nos comentaras un tema que yo sigo muy de cerca, que es el tema de la digitalización, ¿no? Hemos hablado de ese reto respecto al teletrabajo y a la digitalización, y yo creo que este confinamiento, este virus, ha sido una primera prueba, ¿no? Nos hemos puesto, tanto empresas como profesionales, a prueba con este tema del teletrabajo y la digitalización. ¿Cómo consideras tú en qué situación se encuentra tanto el sector público como el privado para alcanzar ese reto y qué va a suponer? Porque yo pienso que va a suponer implicar cambios en los procesos de trabajo, quizás también en los formativos. Ahí te dejo la pregunta. Bueno, efectivamente, como bien dices, entre otras cosas, esta crisis y las medidas que hemos tenido que tomar drásticas y extraordinarias para paliar esta crisis han puesto a prueba muchos de nuestros sistemas. Y uno de ellos ha puesto un poco de manifiesto que la digitalización de la mayoría de los sectores productivos de nuestro país todavía tiene mucho recorrido que hacer. Eso, desde luego, Manuel, si somos honestos, la universidad lo ha reconocido de una manera muy clara. De repente hemos visto cómo empezábamos a hacer cursos online y máster online, pero todavía a la hora de digitalizar todo un proceso formativo, no quiero contar la primaria y la secundaria, nos hemos visto con serias limitaciones. Lo mismo ocurre con las empresas que han tenido que proveer a sus trabajadores de instrumentos conectados para poder teletrabajar. Yo creo que eso ha cambiado ya. Creo que la vuelta a la nueva normalidad
no la anterior, va a tener ya elementos necesariamente de flexibilidad y de combinación de presencia con teletrabajo, con teleconferencias, etcétera. En mi opinión, eso no va a cambiar. Eso ya ha cambiado para siempre. Pero es verdad que hay que ponerle límites y que hay que regularlo. Porque es verdad también que el teletrabajo tiene muchas cosas positivas, flexibilidad, no necesariamente picos de movilidad, como los que estamos hablando, requiere una mayor organización del trabajo, pero el teletrabajo hecho en situaciones extraordinarias, ojo, como las que estamos viviendo, también generan mucho más estrés. Hay estudios de impacto que ya demuestran que esta forma de trabajar de golpe, sin un sosiego y sin una forma de organizarse de forma natural, genera mucho estrés. Y sobre todo, claro, si el teletrabajo se pone durante situaciones que se puedan prolongar en el tiempo, donde otros servicios también están anulados, como son, por ejemplo, las escuelas o los sistemas de cuidado, a quienes tienen que cargar, que normalmente son mujeres, con la responsabilidad del cuidado de los niños y de las personas mayores y además teletrabajar, les estamos pidiendo algo imposible. Por tanto, en mi opinión, esto ha venido para quedarse, tiene muchas cosas positivas, pero tenemos que abordar algunos elementos fundamentales. La desigualdad. No en todos los hogares hay acceso a un ordenador, no en todos los hogares hay acceso a un teléfono o 2 móviles, y eso está poniendo de manifiesto que hay niños y niñas que se pueden quedar descolgados de su educación si esto no se tiene en cuenta. 3. Hay sistemas, colegios privados que se han telematizado rápidamente y, por tanto, no han tenido irrupción en la garantía de acabar los contenidos escolares a junio, y mucha escuela pública que, por lo que sea, no se ha podido adaptar. Si eso lo permitimos, se generarán desigualdades. Por tanto, tenemos que tener en cuenta el elemento de desigualdad de forma muy clara, el elemento impacto de género y también la combinación de las garantías del derecho de los trabajadores, porque todos sabemos bien, los que estamos aquí, que al final con el teletrabajo y con eso de que te puedes conectar en cualquier momento y en cualquier lugar, las horas que le estamos echando a este trabajo, estoy seguro, bueno, yo ya llega un momento en el que incluso en casa tengo toques serios, ¿no? Y estoy segura de que os pasa a todos y a todas, ¿no? Estamos duplicando nuestras jornadas laborales y además nos cuesta mucho desconectar. Y como además el ocio en estos días, mientras no se reabran los espacios poco a poco, también es a través de lo digital, yo no sé vosotros, pero la generación de estrés del impacto es tremendo. Por tanto, esto ha venido para quedarse. Tenemos que ser capaces de aprovechar lo bueno que nos da, pero también de regular los impactos de distorsión que genera. Y eso para nosotros que creemos en la igualdad y que creemos en la salud y que creemos en la brecha, en la necesidad de luchar contra la brecha, tenemos que tenerlo muy presente. Vale. Gracias, Laira. Yo quería hacer también alguna pregunta, si me dejáis. A ver, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que lo que esta crisis nos tiene que sacar con políticas más sociales, políticas más propias que defienden las ideologías socialdemócratas o socialistas, en particular en la defensa de los bienes públicos globales y en la defensa del sector público, como has dicho, como líder y como impulsor de estos procesos. Y yo creo que esas políticas que tenemos que sacar en el día después, en el día de ya mismo, pues deberían acabar fomentando de algún modo una vuelta un repensar también cómo actúa la socialdemocracia en el papel de gobierno. Y segunda, sobre el tema de digitalización, que ya que me toca por mi profesión, pues más que preocuparme a mí cómo ha sido la reacción ante esta crisis, porque ha tenido mucho que ver con que el sistema español no estaba preparado, ni el sistema educativo, ni el sistema laboral, pero que bueno, pese a no estar preparado, no creo que se haya hecho demasiado mal. Lo que me preocupa es que se han identificado una serie o cómo la brecha digital afecta claramente a otras brechas, en particular a la brecha de educación y también a la imposibilidad de ejercer el derecho al trabajo de las personas que no están conectadas, ya sea por falta de tecnología, por falta de ingresos, por falta de alfabetización digital o incluso porque las telecomunicaciones no llegan a la población donde viven. Entonces eso nos va a tener que hacer repensar también cómo hacemos nuestras políticas de telecomunicaciones
o cómo le damos la importancia para que de verdad lleguen a todas partes y podamos garantizar estos derechos. Entonces, un poco que reflexionen sobre esos puntos, si puede ser. Bueno, yo quiero pensar que si algo se ha puesto de manifiesto y que la ciudadanía ha entendido ahora es que aquellos que quizá votaban opciones donde en su programa electoral garantizar la sanidad pública no era su principal preocupación y lo hacían pensando que, bueno, estar en la pública está bien, pero mientras yo tengo mi seguro privado para mis cositas, vamos tirando. O la gente que no le da tanta importancia a tener un sistema público robusto que te garantice una protección social, un sistema de telecomunicaciones, un sistema de alimentación que nos ha permitido suministrar alimentos a toda la población, ahora se ha dado cuenta. En mi opinión, el valor de lo público se ha puesto más claro que nunca y hemos puesto de manifiesto la importancia que tiene tener un Estado fuerte. No digo un gobierno, digo un Estado fuerte, capaz de enfatizar en la protección social. Y de hecho yo creo que uno de los ejemplos más claros que tenemos que repetir una y otra vez son los ERTEs. Los ERTEs, tal y como los conocemos hoy, son una aproximación hecha por un gobierno socialista, Rodríguez Zapatero, y garantizado por otro gobierno socialista, Pedro Sánchez, y que en medio hubo tentaciones de quitar y de modificar, y se modificaron con el gobierno del Partido Popular. Por tanto, son ejemplos concretos que nos deben servir para tejer ese relato del que hablabas y para hacer entender a la ciudadanía la importancia de un sistema público robusto que te permita garantizar esa cobertura y esa igualdad cuando vienen crisis como esta. Y cuando vienen crisis como esta, si no fuera por la protección social que estamos siendo capaces de garantizar a la gente que ha perdido el empleo, si no fuera por esa renta mínima de ciudadanía que se va a aprobar y que me parece vital, si no fuera por el sistema de salud que tenemos, la situación en la que viviríamos sería radicalmente distinta. Por tanto, yo creo que es el momento. La ciudadanía lo ha visto, pero ahora es el momento de dar el siguiente paso, que es hacer ver que la exigencia tiene que durar en el tiempo. No solo vale que nos preocupemos ahora y que nos olvidemos el día de mañana. Y creo que lo tenemos más fácil que nunca. Ser capaces de visualizar esa política pública y social a la que le dábamos tanta importancia, que siempre le hemos llamado inversión y no gasto, ahora se pone de manifiesto. Y aquí tenemos una enorme oportunidad para tejer nuestro relato, a pesar del ruido, porque la gente no es tonta. Al final sabe que cuando vienen maldadas, el único que está ahí para respaldarte y para cubrirte es la política de protección social. Y esa no la garantizan todos. Gracias. Pues yo creo que ya, Borja, te toca el micro. ¿Se me oye? Ahora. Hola. No, bueno, formidable. Siempre es interesante escuchar a Leire, ya no solo por el acceso a la información que tiene, que es un privilegio poder escucharlo y que lo ponga en común, la forma de procesarlo y la manera de explicarlo, ¿no? Con lo cual yo creo que ha sido muy interesante, Leire, con los puntos que has ido dando, etcétera. Yo estoy de acuerdo en absolutamente todo. Destacaría 4 puntos, a lo mejor de la conversación que hemos tenido contigo. Uno, que es verdad que para ser alternativa hay que merecerla. Hay que merecerla. Y yo creo que, por desgracia, en este país, a nivel político, estamos viendo una muy poca altura política que hagan merecedores a los diferentes partidos políticos de la oposición ser una verdadera alternativa. Creo también en un punto, y el otro día lo hablábamos y lo puse en un tuit, ¿no? Que hoy en día hay que entender claramente que esto no es ideológico. Esto no es digo, la cuestión que nos está confinando en casa, sino que es epidemiológico, ¿no? Y que en ese aspecto todos los partidos políticos tendrían que, como dicen los argentinos, bajar un cambio. Es decir, tranquilizarse y ver que lo primero que hay que hacer es arrimar el hombro y después pasar factura, si quieren pasarle factura al gobierno, por su forma de hacer o gestionar las cosas. Pero yo creo que ahí han intercambiado un poco el orden de los factores, que en este caso sí que creo y espero además que afecte electoral o políticamente, como lo queramos llamar. ¿Se me oye? Hola. Sí. También hablabas del odio, ¿no? que viene de la irresponsabilidad política de la que estamos hablando.
Dos, la Unión Europea. Te lo comentaba muy al principio, ¿no? Es una de las cuestiones que a mí me ha movido desde muy jovencito y que ahora, por supuesto, me mueven, porque creo que estamos ante el examen definitivo, también lo has comentado tú, ¿no? Que es ahora o no será. La Unión Europea es ahora o no será, y eso hay que tenerlo muy claro. Y yo espero, también es una de las cuestiones que a nivel de construcción comunitaria, a nivel de construcción europea, hemos vivido siempre. La Unión Europea al final parece siempre que no va a hacerlo, que no va a llegar, pero llega. Nos hace sufrir mucho, son muchas reuniones en los consejos europeos, muchas reuniones entre los diferentes ministros, discusiones hasta altas horas de la madrugada y al final la solución siempre llega. Es verdad que nos gustaría, y ojalá sea así, que las soluciones llegaran un poquito antes y de una manera mucho más clara, para generar un caldo de cultivo europeísta que haga permanecer ya no solo el sentimiento, sino la construcción europea. El Green New Deal yo creo que es una de las cuestiones importantes y relevantes que conecta con la cuestión, que, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, de generar una realidad diferente, aprovechar esta situación dramática que estamos viviendo y que vamos a vivir en el futuro, en los próximos meses, pues para dar un cambio en el salto de modus operandi y modus de vida a nivel europeo y, por supuesto, mundial. Tercero, la vacuna. Me preocupa, también manejo la información que manejas tú, el tema de la vacuna, ya no solo el encontrarla, que por supuesto la movilización sin precedentes a nivel científico, pues sí que nos puede, no sé, mirar con optimismo de que la tendremos pronto, pero sí que es verdad que la distribución de la misma es lo que más nos debería preocupar. Y eso va a ser una prueba no solo para los países, sino para el ser humano en general, ¿no? Desde un punto de vista mucho más filosófico. Y nada, cuarto, pues por supuesto, yo creo que aunque no sea ideológico la cuestión, porque de verdad que no lo es, pero es que yo creo que Leire daba en un punto que es evidente. Esto, la única garantía, ella lo hablaba de una manera más sutil, ¿no? Ella hablaba de la protección social. Yo lo voy a decir de la misma manera, pero con otra palabra menos sutil. La garantía aquí es la socialdemocracia. Con lo cual, nada. Muchas gracias, Leire, porque de verdad... Me sumo a tus palabras, abiertamente, clarísimamente. Esa es la garantía y la esperanza, así que esa es la que tenemos que tejer para que la ciudadanía lo vea con la misma claridad. Sí, señor. Exactamente. Agradecerte una vez más, agradecer a Manuel Sierra la iniciativa, agradecer a Óscar, compañero del alma, amigo, de que siempre esté al quite para organizar este tipo de cosas también, que tenga la sensibilidad que siempre tiene Óscar a nivel social, a nivel político, a nivel cooperación, de llevar a cabo estas conversaciones y espero vernos en el camino. Yo también estoy segura. Un placer, un lujo. Gracias por invitarme. Gracias, Leire. Un beso. Hasta luego. Hasta luego a todos. A todas. Chao.